El miedo al abandono es un miedo más común de lo que pensamos. Es un miedo que mucha gente sufre y para quien lo sufre es un miedo que incapacita mucho, bloquea, es un miedo que preocupa demasiado, que hace sufrir y que la persona con la que te vinculas ha de tener especial cuidado con lo que te dice, con lo que te hace, con lo que te proyecta, para que tú no interpretes ese miedo al abandono. Pero ahí está la cosa, que tampoco es plan de hacer que la otra persona tenga cuidado sobre nosotros, que nos sobreproteja, porque la otra persona, las personas, y yo soy partidario de siempre, cuando algo me hace sufrir y que tiene que ver con personas ajenas, no poner el foco en los demás tienen que hacer, sino yo qué puedo hacer. El otro día estaba hablando con mi familia, con mi primo, y mi primo es una persona que no sabe decir no sabe establecer límites. Entonces muchas personas le piden cosas y él, aun a disgusto, dice que sí. Y yo le dije, primo, tienes que aprender a poner límites, a decir que no hay ningún problema. Yo mismo, si te pido algo, dime que no. Y no habrá absolutamente ningún problema. Te respetaré tus límites. Si estás cansado, si no te apetece, si no tienes dinero, lo que sea, di que no y punto. Y él me dijo, no, ¿y por qué la gente no aprende a no pedir? Ahí está la cosa, ese es el foco erróneo. No hay que enfocarte en lo que hagan los demás. Los demás hacen cosas. Y tú decides si te afectan o no. Tú decides si te hacen reaccionar o no. Tu reacción es la que depende de ti. Por lo tanto, en vez de enfocarme yo en los demás que aprendan a no pedir, voy a enfocarme en qué voy a hacer yo. Es aprender a establecer límites. El miedo al abandono es un miedo que más o menos, en mayor o menor grado, mayor o menor frecuencia o mayor o menor intensidad, todo el mundo sufre. Y es que como bebés, nosotros éramos uno con nuestra madre. Y el primer trauma de separación que tuvimos todos es cuando se nos cortó el cordón umbilical. Ese primer momento en me siento solo, me siento abandonado. A medida que vamos creciendo como bebés, vamos asimilando, y este fenómeno se llama borderline en psicología por Otto Kernberg, que habla sobre ese momento, esa etapa del bebé donde ha de aprender a, como diría Freud, crear su propio yo y aprender que su yo es diferente al otro, ¿sí? Entonces, en este momento, el bebé es muy dependiente a su madre y hasta que no lo consiga asimilar, llora mucho, sufre mucho, tiene mucha ansiedad y mucho miedo a la separación, al abandono. Los bebés, si os dais cuenta, a medida que van creciendo, hay una etapa en su psicología, en su desarrollo, que empiezan como mucho a descubrir, indagar el otro a través de tocar. Entonces, por ejemplo, tocan un reloj y se toca la piel. Ah, no soy yo. Tocan una hoja. Ah, no soy yo. Tocan la mesa. Luego se tocan a sí mismos. Como que van descubriendo el mundo a través del tacto para separarse, para crear su propia identidad, para crear su propio yo. Y es doloroso. Es doloroso separarnos de Dios. Es doloroso separarnos de nuestra madre. Es doloroso separarnos de nuestros padres cuando nos mudamos. Es doloroso separarnos de nuestra pareja. El duelo, como tal, el proceso de duelo es básicamente ese proceso en el cual tenemos que asimilar la pérdida de alguien o algo valioso para nosotros. Cuando perdemos algo, esa pérdida, el proceso de recuperarnos y asimilar esa pérdida se llama duelo. Y el duelo es una de las etapas vitales, mentales más dolorosas. Nos cuesta mucho el ser humano porque tenemos mucho apego. Yo entendí una vez una cosa que dijo un mentor espiritual sobre la muerte, y es que desde el Islam sabemos, cuando muere alguien decimos Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, significa somos de Dios y a Él retornaremos. Entonces cuando entendemos que, por ejemplo, tu hijo, tu madre, tu primo, tu ser querido, incluso tu ordenador, que hace unos meses me robaron en Barcelona, no es tuyo, sino que es Dios que te lo prestó durante un momento, un tiempo determinado en la vida, y que tu única función era la de amarlo, cuidarlo y disfrutarlo sin apegarte a ello, y luego cuando se va, dices, vale, somos de Dios y a Él retornaremos.
este ordenador, este dinero, este negocio, esta pareja, este padre, este hermano, nunca fue mío. Fue siempre de Dios y ahora que se ha ido, lo que ha hecho es retornar a Dios o seguir el plan y el decreto y el destino y el camino que le tenía preparado Dios. Es un cambio de chip que es brutal teóricamente, luego ya en la práctica cuando me toque a mí pasar por ese proceso de duelo. Bueno, ya he pasado más o menos, pero bueno, el de ser querido familiar cercano aún no y ya veré cómo se siente prácticamente y no solo teóricamente. Pero eso, yo lo que recomiendo, una técnica para el miedo al abandono, es como todo miedo, como toda fobia, como se trabaja en terapia o en psicología, es sobre todo la exposición. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, miedo a un perro, yo tenía miedo a los perros de pequeño. ¿Cómo yo quité el miedo a los perros, la fobia a los perros? Afrontándome a ellos, exponiéndome a ellos. Poco a poco iba a casa de mis amigos españoles, por ejemplo, a jugar a la Xbox, me acuerdo, en un cumpleaños, y tenía su perro, y tenía mucho miedo, pero me aguantaba, tal, y él venía y me lamía y tal, y yo con una ansiedad muy alta, pero luego poco a poco fue bajando, luego otro día, luego estando, por ejemplo, en las escaleras de tu edificio subiendo y un vecino baja con el perro, y tú pasas y el perro te toca la pierna y sientes como una excitación, una euforia, pero luego ya se pasa. Poco a poco vas afrontándote ante, o por ejemplo, ya vas a casa de un amigo, tiene un perro y dices, venga, voy a intentar tocarlo, le das la mano, te lame, miedo, te lame los pies, como incomodidad, pero luego ya vas tolerando, tolerando. Me pasó incluso con el gato que teníamos, al principio como que pasaba por la pierna y es como un miedo, ¿no? Pero luego, poco a poco vas acostumbrándote a esa sensación y tal, a lo desconocido, y vas acostumbrándote. Entonces el miedo al abandono es una técnica que me recomendó un amigo mío, Jan, eh, y es básicamente visualizar, ponerte en un estado de meditación y visualizar un estado en el cual has roto con tu pareja, por ejemplo, o has perdido a tu padre, o has perdido aquello valioso para ti, y lo visualizas con detalle y te lo crees. Ese momento en el cual ya habéis roto con tu pareja, el momento que más se active, los momentos disparadores de estrés, donde te genere más miedo, una discusión con tu pareja o lo que sea, y sientas ese miedo, cierra los ojos y di, vale, ya se ha acabado. Me ha enviado un texto, me ha dejado, ya no podemos seguir más, ya lo he avisado a mi familia, ya no vamos a hacer la boda, por ejemplo, etcétera. Y vas a creértelo y vas a excitarte vas a sentir mucho miedo, mucha ansiedad y vas a llorar y llorar y llorar. Y a medida que vas llorando, ese estresor, su grado de efecto en ti ya va diluyéndose, va disolviéndose, va haciéndose menor. Y lo vas repitiendo cada vez que sientas otra vez miedo al abandono, lo vuelves a practicar esta técnica de visualización. Y así lo que haces es exponerte a el fracaso. Vas exponiéndote a la pérdida de aquello que tanto evitas, incluso con los negocios. Tienes un negocio y tienes miedo a que salga mal y tienes mucha ansiedad para que salga bien, haz prácticas de visualización. Imagínate que sale mal, que has perdido tus 1.000 euros que has invertido, has perdido tus 5.000 euros, has invertido en Bitcoin, yo que sé, y has perdido 10.000 euros. Ponte, visualízalo, siéntelo como duele, llóralo. Y lo que haces es preparar a tu corazón, preparar a tu mente para que si llega ese día, que si llega ese momento, que llegue, pero que estoy preparado para llegarlo, para que llegue, pero con una fuerza superior. ¿Por qué? Porque ya lo he practicado. No es un shock que viene en ese momento cuando de repente viene y ya está. No, es como que ya me he ido entrenando, ya me he ido, como dicen los romanos, eh, sangra en la batalla y sudarás en la guerra o algo así. O suda en la batalla y sangrarás menos en la guerra. Algo, básicamente esa es la filosofía, es entrenarte al fracaso, exponerte, porque la mente no sabe diferenciar entre realidad y ficticio, e imaginación. Dale estos escenarios de fracaso que tanto miedo, que tanto ansiedad le genera, que se vaya acostumbrando para que si llega ese día, tu sufrimiento sea menor.
porque ya te has estado preparando. Y la gente con miedo al abandono, lo último que quieren es que llegue ese objeto fóbico. Trabajar para desarrollar las estrategias y fortalecer tu corazón y tus recursos y habilidades para ello va a ser de mucho beneficio. Espero que esta técnica la apliquéis, que os sea de utilidad y de beneficio. Y nada más que añadir. Muchísimas gracias por estar aquí. La dama de mí con vosotros. Nos vemos en la próxima. Continuaré. Paz.